Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy nos adentramos en las sombras de una nación marcada por la violencia y la impunidad. Honduras, un país de belleza natural incomparable, es también el escenario de crímenes que han conmocionado a su gente y al mundo. Les pido que se preparen, porque las historias que escucharán a continuación no son para los débiles de corazón. Si valoran el periodismo de investigación y creen que estas historias merecen ser contadas, consideren suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir arrojando luz sobre la oscuridad. La noche del 2 de marzo de 2016, el aire en La Esperanza estaba denso, pesado. Dentro de su humilde casa, Berta Cáceres intentaba descansar. Junto a ella, el activista mexicano Gustavo Castro, único testigo y sobreviviente de la carnicería que estaba por desatarse. El silencio de la madrugada fue destrozado por el sonido de una puerta forzada. Dos sicarios, con la frialdad de depredadores, se deslizaron en la vivienda. Un tercer hombre vigilaba afuera, asegurando que el macabro plan se ejecutara sin contratiempos. No hubo palabras, no hubo advertencias, solo el eco de los disparos en la penumbra. Los asesinos sabían exactamente a quién buscaban. Se dirigieron directamente a la habitación de Berta. El primer disparo la alcanzó en el abdomen, el segundo, en la pierna. Un tercero le atravesó el tórax. El cuarto y último, el que selló su destino, impactó en su rostro. 4 balas calibre 38, cada una un clavo en el ataúd de la justicia ambiental. Gustavo Castro, en un intento desesperado por sobrevivir, se hizo el muerto. Una de las balas le rozó la oreja, un recordatorio helado de lo cerca que estuvo de compartir el mismo destino. Los asesinos, creyendo haber completado su trabajo, se desvanecieron en la noche, dejando tras de sí un charco de sangre que se expandía lentamente por el suelo de madera. El asesinato de Berta no fue un acto impulsivo, fue una ejecución meticulosamente planificada, el resultado de meses de vigilancia, amenazas y una conspiración que involucraba a exmilitares, sicarios y, en la cima de la pirámide, a los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA. La lucha de Berta contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa que amenazaba el sagrado río Gualcarque, había tocado los bolsillos de gente muy poderosa, y en Honduras, cuando el dinero habla, la vida de un activista se convierte en un simple costo operativo. La escena del crimen era un testimonio de la violencia. La sangre de Berta, aún tibia, contrastaba con la frialdad de los casquillos de bala esparcidos por el suelo. Su cuerpo, tendido en una posición antinatural, era la prueba irrefutable del odio que había generado su lucha. La autopsia revelaría la trayectoria de cada proyectil, la devastación interna, la forma en que su vida fue extinguida en cuestión de segundos. La investigación que siguió fue un teatro del absurdo. Las autoridades, en un primer momento, intentaron manchar la memoria de Berta, sugiriendo un crimen pasional, un robo que salió mal. Intentaron manipular la escena, perdieron pruebas cruciales. Era evidente que el sistema estaba diseñado no para encontrar la verdad, sino para ocultarla, para proteger a los titiriteros que movían los hilos de la muerte. La familia de Berta y el Copinache tuvieron que luchar contra un Goliat de corrupción para que la investigación tomara el rumbo correcto. Gracias a su persistencia, se descubrieron miles de mensajes de texto y registros de llamadas. Eran las entrañas digitales de la conspiración. En ellos, los ejecutivos de DESA, como Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, junto al presidente de la empresa, David Castillo, discutían abiertamente sobre neutralizar a Berta. Hablaban de infiltrar el Copinache, de pagar informantes, de poner un precio a la cabeza de la líder indígena. Las conversaciones revelaban un desprecio absoluto por la vida humana, una sed de lucro que no conocía límites. 7 hombres, los peones en este tablero de ajedrez sangriento, fueron condenados. Pero la justicia sigue incompleta. David Castillo, el enlace entre el poder corporativo y los gatilleros, también fue sentenciado. Sin embargo, la familia Atala Sabla, dueña del capital de DESA y señalada como la autora intelectual del crimen, permanece intocable, resguardada en su fortaleza de impunidad. El asesinato de Berta Cáceres
no fue solo la eliminación física de una mujer valiente. Fue un mensaje brutal, escrito con pólvora y sangre, para cualquiera que se atreviera a desafiar el poder del dinero en uno de los países más peligrosos del mundo para ser un defensor de la tierra. Su cuerpo acribillado es una herida abierta en la conciencia de Honduras. Volvamos a 1975. El aire en Olancho olía a pólvora y a miedo. El 25 de junio, un grupo de 14 personas, unidas por la fe y la lucha por la tierra, caminaban hacia su propio calvario. Entre ellos, el sacerdote colombiano Mario Giraldo y el estadounidense Michael Cypher, cuyas sótanas no les ofrecieron protección alguna contra la barbarie que se avecinaba. Junto a ellos, campesinos y estudiantes, cuyos rostros reflejaban la esperanza de una reforma agraria que nunca llegaría, fueron emboscados por una jauría de militares y terratenientes. No hubo juicio, no hubo piedad. Fueron arrastrados a la hacienda Los Horcones, propiedad de José Manuel Mel Zelaya, un ganadero poderoso y padre de quien sería presidente de Honduras. Lo que ocurrió allí desafía toda descripción. Las víctimas fueron sometidas a horas de tortura sádica. Los relatos de los sobrevivientes y las pruebas forenses pintan un cuadro infernal. A los hombres los castraron vivos con machetes oxidados, sus gritos de agonía resonando en el valle. Les arrancaron las uñas con alicates. Les quemaron la piel con hierros candentes marcados con las insignias del ganado. Cada acto de tortura era una demostración de poder, una forma de humillar y deshumanizar a aquellos que se atrevieron a soñar con una vida mejor. El padre Giraldo, antes de ser asesinado, fue obligado a presenciar la mutilación de sus compañeros. La orgía de sangre culminó con las ejecuciones. A algunos les dispararon a quemarropa, a otros los remataron a machetazos, sus cráneos partidos en dos. Los cuerpos, destrozados y aún sangrantes, fueron arrojados como basura a un pozo de 150 pies de profundidad. Sobre ellos lanzaron 2 granadas, en un intento por borrar toda evidencia, por hacer que la tierra se tragara para siempre el testimonio de su crueldad. Pero el hedor de la muerte es difícil de ocultar. Cuando los cuerpos fueron finalmente recuperados, el espectáculo era dantesco. Estaban en un estado avanzado de descomposición, hinchados por el calor y el agua estancada del pozo. La identificación fue una tarea macabra para los forenses, que tuvieron que reconstruir los restos, pieza por pieza, para dar un nombre a cada víctima. Las autopsias revelaron fracturas múltiples, heridas de bala, incisiones profundas y la evidencia inequívoca de la castración. La masacre de Los Horcones no fue un acto de violencia espontánea, fue un plan fríamente calculado por la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAG, una organización que veía en el movimiento campesino una amenaza directa a su monopolio sobre la tierra y la riqueza. Pagaron a los militares para que hicieran el trabajo sucio, para que sembraran el terror y ahogaran en sangre cualquier intento de reforma. Aunque algunos de los responsables, incluido Mel Zelaya, fueron condenados en un juicio histórico, la justicia fue efímera. En 1980, una ley de amnistía decretada por el gobierno militar los puso a todos en libertad. El mensaje era claro: la vida de un campesino, de un sacerdote, de un estudiante, no tenía ningún valor. La impunidad, una vez más, se imponía, dejando una cicatriz imborrable en el alma de Honduras. En Honduras, el cuerpo de una mujer es un campo de batalla. La noche del 13 de julio de 1991, Rixy Mabel Martínez, una estudiante de 17 años, se convirtió en el epicentro de la barbarie machista. Su crimen: ser joven, ser mujer y estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Después de visitar un cuartel militar para interceder por su novio, desapareció. Su familia la buscó desesperadamente, aferrándose a una esperanza que se desvanecía con cada hora que pasaba. 3 días después, la encontraron. Su cuerpo, semidesnudo y ultrajado, había sido arrojado a un barranco en las afueras de Tegucigalpa. La escena era la personificación del horror. La autopsia, un documento clínico que se lee como un guión de terror, reveló la magnitud de la tortura que había sufrido. Rixy Mabel fue víctima de una violación en grupo.
Su cuerpo presentaba desgarros vaginales y anales severos, evidencia de la brutalidad de sus agresores. Tenía hematomas en todo el cuerpo, desde el rostro hasta los tobillos. Sus muñecas y tobillos mostraban marcas de ligaduras, lo que indicaba que había sido atada durante la tortura. Pero los monstruos que la atacaron no se detuvieron ahí. Le arrancaron los pezones con un objeto punzante. Su rostro estaba desfigurado por los golpes. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero no antes de haberla sometido a un suplicio que ninguna palabra puede describir con precisión. Su cuerpo fue un lienzo en el que sus verdugos, miembros del ejército hondureño, pintaron su desprecio por la vida y la dignidad de una mujer. El caso de Rixie Mabel desató una ola de indignación sin precedentes. La sociedad hondureña, acostumbrada a la violencia, no pudo permanecer indiferente ante tanta crueldad. Las calles se llenaron de manifestantes que exigían justicia. El rostro de Rixie se convirtió en un estandarte, su nombre en un grito de guerra contra la impunidad. La investigación fue una batalla campal. El ejército, una institución todopoderosa y acostumbrada a operar por encima de la ley, intentó por todos los medios encubrir a los culpables. Amenazaron a los testigos, intimidaron a la familia y trataron de manipular las pruebas. Pero la presión popular y mediática fue tan fuerte que lograron llevar a juicio a dos altos oficiales, el coronel Ángel Castillo Maradiaga y el capitán Ovidio Andino Coello. El juicio fue un hito. Por primera vez, se rompía el pacto de silencio que protegía a los militares. Las pruebas forenses eran irrefutables. El semen encontrado en el cuerpo de Rixie, las fibras de la alfombra del vehículo militar, los testimonios de los testigos, todo apuntaba a los acusados. En 1993 fueron condenados, una victoria histórica que, sin embargo, no pudo devolverle la vida a Rixie ni borrar el dolor de su familia. El caso de Rixie Mabel es emblemático, pero no es único. Es solo una de las miles de historias de mujeres asesinadas en Honduras. Mujeres cuyos cuerpos son encontrados en solares baldíos, en ríos, en bolsas de plástico. Mujeres violadas, torturadas, desmembradas. El feminicidio es una plaga que no cesa, alimentada por una cultura machista que ve a las mujeres como propiedad, como objetos cuyo costo es insignificante. Cada 23 horas, el contador se reinicia y una nueva familia se sume en el luto. La justicia para Rixie fue una excepción, no la regla. Y mientras la impunidad siga siendo la norma, el fantasma de Rixie Mabel seguirá recorriendo las calles de Honduras, recordándonos que la deuda con las mujeres de este país sigue pendiente. Hacemos una breve pausa en nuestro relato. Las historias que estamos compartiendo son desgarradoras, pero es crucial que no apartemos la mirada. La indiferencia es el caldo de cultivo de la impunidad. Si este contenido les parece importante, les pido que lo compartan. Ayúdennos a que estas voces lleguen más lejos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a El Relator Oscuro. Juntos, podemos ser un contrapeso a la narrativa oficial. El 20 de junio de 2023, la prisión de mujeres de Támara se convirtió en una sucursal del infierno. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, MS-13, se transformó en un acto de exterminio planificado. El objetivo no era solo matar, era aniquilar, aterrorizar y demostrar quién tenía el verdadero control tras las rejas, un control que a menudo se compra con dinero sucio. Miembros de la pandilla Barrio 18, actuando con una coordinación militar, utilizaron un arsenal de guerra. Portaban pistolas automáticas, fusiles AR-15, machetes y granadas. Se dirigieron al módulo donde estaban recluidas sus rivales de la MS-3 y sellaron las puertas. Lo que siguió fue una cacería humana. Las reclusas que intentaron huir fueron acribilladas a quemarropa. Los pasillos se convirtieron en ríos de sangre. A las que se escondieron en sus celdas, las ejecutaron sin piedad, disparándoles a través de los barrotes. Pero la peor parte estaba por venir. Después de la balacera inicial, las atacantes rociaron los colchones y los cuerpos de las heridas con líquido inflamable, y les prendieron fuego. El fuego se extendió rápidamente, convirtiendo el módulo en un horno crematorio.
Los gritos de las mujeres quemándose vivas se mezclaban con el olor a carne chamuscada y a pólvora. El calor era tan intenso que las paredes se ennegrecieron y el techo comenzó a derretirse. Las que no murieron por las balas murieron asfixiadas por el humo tóxico o calcinadas por las llamas. Cuando los equipos de emergencia finalmente lograron entrar, la escena era apocalíptica. Encontraron 46 cuerpos. 23 de ellos estaban tan quemados que eran irreconocibles, reducidos a masas carbonizadas y retorcidas. Los otros 23 cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y heridas de arma blanca. Algunos estaban decapitados, otros desmembrados. La hazaña era evidente. Habían usado los machetes para rematar a las heridas, para mutilar los cadáveres en un acto de barbarie final. La masacre de Támara expuso la podredumbre del sistema penitenciario hondureño. ¿Cómo ingresó un arsenal de guerra a una prisión de máxima seguridad? La respuesta es corrupción. Guardias penitenciarios, pagados por las pandillas, permitieron el ingreso de las armas. La falta de control era total. Las reclusas habían advertido a las autoridades sobre un posible ataque, pero sus súplicas fueron ignoradas. El Estado, responsable de su custodia, las entregó a sus verdugos. El gobierno reaccionó declarando un estado de emergencia y militarizando las cárceles. Una solución superficial para un problema que tiene raíces profundas en la corrupción y el abandono. Las 46 mujeres de Támara no eran solo números en una estadística, eran madres, hijas, hermanas. Su muerte es un recordatorio brutal de que las cárceles de Honduras no son centros de rehabilitación, sino bodegas humanas donde la vida no tiene ningún valor y donde el poder del presupuesto corrupto decide quién vive y quién muere de la forma más atroz imaginable. Ser periodista en Honduras es llevar una diana pintada en la espalda. Aníbal Barrow lo sabía. Cada vez que encendía el micrófono de su programa, Aníbal Barrow, y nada más, desafiaba a los monstruos que gobiernan el bajo mundo hondureño. Los políticos corruptos, los narcotraficantes, los empresarios sin escrúpulos. Su voz era un bisturí que diseccionaba la podredumbre del poder, y por eso lo sentenciaron a muerte. El 24 de junio de 2013, la cacería llegó a su fin. En una transitada calle de San Pedro Sula, su camioneta fue interceptada. Varios hombres fuertemente armados lo sacaron a la fuerza del vehículo. El secuestro fue rápido, profesional, ejecutado a plena luz del día como una demostración de poder. Durante 15 días, el país contuvo la respiración. Su familia rogaba por su vida, sus colegas exigían su liberación, pero sus captores no querían dinero de un rescate, querían su silencio eterno. El 9 de julio, la barbarie se reveló en toda su magnitud. A orillas de la laguna de Siboney encontraron los primeros restos, partes de un cuerpo desmembrado y calcinado. La identificación fue posible gracias a las pruebas de ADN. Eran los restos de Aníbal Barrow. Lo habían torturado, asesinado y luego descuartizado con una sierra eléctrica. Intentaron quemar los pedazos de su cuerpo para no dejar rastro, una táctica distintiva de los carteles de la droga. El cuerpo de Aníbal fue un mensaje. Cada mutilación, cada quemadura, era una palabra en una sentencia de muerte dirigida a toda la prensa hondureña. Esto es lo que les pasa a los que hablan demasiado, parecía decir el cadáver desmembrado. La investigación reveló que fue asesinado el mismo día de su secuestro. Le dispararon en la cabeza y luego procedieron con la carnicería. Se capturó a algunos de los autores materiales, miembros de la banda de El Negro, un grupo de sicarios al servicio de quien pudiera pagar sus servicios. Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Quién dio la orden? ¿Quién puso la fortuna necesaria para silenciar a uno de los periodistas más respetados de Honduras? Las sospechas apuntan alto, a figuras políticas y a los líderes del cartel de Los Cachiros, con quienes Barrow había sido crítico, pero la justicia, como siempre, se detuvo en los eslabones más bajos de la cadena. Los autores intelectuales, los hombres que se benefician del silencio de la prensa, siguen libres, moviendo los hilos desde sus mansiones y sus curules en el Congreso. El asesinato de Aníbal Barrow es el símbolo de una democracia enferma, donde la libertad de expresión es una quimera. Su cuerpo descuartizado
representa el estado de la prensa en Honduras, atacada, mutilada, pero nunca completamente silenciada. El eco de su voz y el de los más de 90 periodistas asesinados sigue resonando, exigiendo justicia, reclamando verdad, en un país que parece decidido a ahogarse en su propia sangre y oscuridad. En el panteón de los horrores hondureños, hay historias que trascienden la violencia cotidiana para convertirse en símbolos, símbolos de una sociedad enferma, donde la belleza y la fama no son un escudo, sino un simple adorno en el cuerpo de la próxima víctima. Hoy, narraremos la historia de una reina de belleza cuya corona fue arrancada de su cabeza y reemplazada por una lápida. Esta es la crónica del brutal asesinato de Miss Honduras Mundo 2014, María José Alvarado, y de su hermana, Sofía Trinidad. Un cuento de hadas que terminó en un baño de sangre, demostrando que en Honduras la bestia siempre está al acecho. María José Alvarado tenía 19 años. Su rostro, una mezcla de inocencia y elegancia, le había valido el título de la mujer más bella de su país. Estaba a solo unos días de abordar un avión hacia Londres para representar a Honduras en el certamen de Miss Mundo. Tenía un futuro brillante, un contrato social que prometía fama y una vida de privilegios. Su hermana, Sofía Trinidad, de 23 años, era su confidente, su ancla en la realidad. Juntas, formaban un frente unido contra el mundo, pero no contaban con que el monstruo estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Estaba en su círculo íntimo, sonreía en sus fiestas y se llamaba Plutarco Ruiz. El 13 de noviembre de 2014, las hermanas Alvarado asistieron a una fiesta de cumpleaños en el balneario La Aguagua, en la región montañosa de Santa Bárbara. La fiesta era para Plutarco Ruiz, el novio de Sofía. El ambiente era festivo, la música sonaba, el alcohol fluía. Era una noche como cualquier otra en la Honduras rural, una mezcla de camaradería y tensiones latentes. María José, siempre prudente, no quería ir. Tenía un mal presentimiento, una intuición que le susurraba que algo andaba mal. Pero su hermana la convenció. Sería solo un rato. No sabían que habían comprado un boleto sin retorno a su propia ejecución. El detonante fue tan trivial como aterrador. Plutarco Ruiz, un hombre posesivo y de temperamento violento, vio a Sofía bailando con otro hombre. Una sonrisa, un movimiento de caderas, un gesto inocente fue suficiente para que el demonio que habitaba en él despertara. Sus ojos se inyectaron de ira. Para un hombre como él, una mujer no es una compañera, es una propiedad, y su propiedad, a su juicio, le estaba faltando al respeto. El valor de su honor masculino se sentía amenazado. Arrastró a Sofía a un área apartada de la fiesta. Los gritos comenzaron a reemplazar a la música. La discusión se convirtió en un torbellino de acusaciones y celos. Plutarco, ciego de rabia, sacó una pistola que siempre llevaba consigo, una Colt 45. Sin dudarlo un segundo, le apuntó a la cabeza a la mujer que decía amar y apretó el gatillo. El sonido seco del disparo silenció la noche. El cuerpo de Sofía se desplomó instantáneamente, su vida extinguida por un arrebato de furia machista. María José, que había seguido a su hermana para intentar calmar la situación, presenció la escena. El grito de terror que se ahogó en su garganta fue su sentencia de muerte. Se dio la vuelta y corrió, intentando escapar del horror, buscando refugio en la oscuridad. Pero Plutarco Ruiz ya no era un hombre, era una bestia de caza. No podía dejar testigos. La futura Miss Mundo, la promesa de Honduras, era ahora solo un cabo suelto. La persiguió y le disparó 2 veces por la espalda. Las balas, como garras de acero, la alcanzaron y la derribaron. Cayó al suelo, su vestido de fiesta manchándose de tierra y de su propia sangre. Su sueño de desfilar en Londres se desvaneció en un charco carmesí en el suelo de Santa Bárbara. La autopsia revelaría más tarde que Sofía recibió 10 impactos de bala y María José, 2, una lluvia de plomo para lavar una supuesta ofensa. Con los cuerpos de las 2 hermanas yaciendo en el suelo, la mente fría y calculadora de Plutarco se activó. Con la ayuda de varios cómplices, incluyendo al dueño del balneario, comenzó la macabra tarea de borrar toda evidencia.
envolvieron los cadáveres en plásticos como si fueran basura, los subieron a un vehículo y los transportaron a un lugar remoto a orillas del río Aguagua. Allí, bajo el manto de la noche, cavaron una fosa improvisada. Arrojaron los cuerpos de las hermanas al agujero, uno encima del otro, y los cubrieron con tierra y hojas. Sin una oración, sin una pizca de remordimiento, el precio de su silencio era la tierra que ahora cubría sus rostros. Lo que siguió fue un acto de cinismo escalofriante. Plutarco Ruiz y sus cómplices regresaron a la fiesta y siguieron bebiendo como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando la madre de las jóvenes, desesperada, comenzó a buscarlas, Plutarco se unió a la búsqueda. Lloró con ella, la consoló, fingió la misma angustia, mientras sabía perfectamente que los cuerpos de sus hijas se estaban descomponiendo bajo tierra por sus propias manos. La desaparición de Miss Honduras Mundo se convirtió en una noticia nacional e internacional. La policía, presionada por la atención mediática, inició una investigación exhaustiva. Los testimonios de los asistentes a la fiesta comenzaron a señalar a Plutarco. Habían escuchado la discusión, los disparos. La coartada del novio afligido comenzó a desmoronarse. Finalmente, acorralado, Plutarco Ruiz confesó. Con una frialdad que helaba la sangre, relató los detalles de la doble ejecución y llevó a la policía al lugar donde había enterrado a las hermanas. El 19 de noviembre, casi una semana después de los asesinatos, el mundo vio las imágenes de los forenses desenterrando los cuerpos. La belleza que una vez había cautivado a un país emergió de la tierra en un estado de putrefacción. El sueño hondureño se había convertido en una pesadilla universal. En 2017, Plutarco Ruiz fue condenado a 45 años de prisión, 15 años por el feminicidio de su novia, Sofía, y 30 años por el asesinato de María José. Una condena que, para muchos, es irrisoria. ¿Qué son 45 años a cambio de 2 vidas jóvenes, de 2 futuros truncados? En un país donde la impunidad es la regla, una condena puede parecer una victoria. Pero el caso de las hermanas Alvarado no es solo la historia de un crimen pasional. Es un feminicidio en su forma más pura. Es el reflejo de una cultura que enseña a los hombres que las mujeres son objetos desechables, cuyo valor se mide por su obediencia. La corona de María José no la protegió. Su fama solo sirvió para que su muerte fuera más visible que la de las cientos de mujeres anónimas que son asesinadas cada año en Honduras. Su trágico final es un recordatorio perpetuo de que, bajo el brillo de las pasarelas y los concursos, yace un país donde la vida de una mujer, sea reina o campesina, puede ser extinguida por un simple arrebato de orgullo masculino. Hemos llegado al final de este descenso al infierno. La brutalidad que hemos descrito no es ficción, es la realidad documentada de Honduras. Las historias de Berta, de las víctimas de los horcones, de Ricky Mabel, de las mujeres de Támara y de Aníbal Barrow, son heridas que supuran en el cuerpo de una nación. Ignorarlas es ser cómplice. Si este video te ha estremecido y crees que esta cruda verdad debe ser conocida, deja un like y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Puede un país sanar con tanta impunidad? ¿Qué rol juega la comunidad internacional? Y si tienes el valor de seguir mirando a los ojos al monstruo, suscríbete a El Relator Oscuro y activa las notificaciones. Seguiremos aquí, en la oscuridad, esperando para contar la próxima historia que se niegan a que escuches. Gracias por tu valentía. Nos vemos en el próximo relato.